En la tranquila ciudad de Ashford, enclavada en las colinas de Nueva Inglaterra, había un nombre que sobresalía por encima de todos los demás: Elizabeth Carrington. Nacida en una de las familias más ricas de la región, su nombre había sido sinónimo de privilegio, gracia y belleza. La finca familiar de Elizabeth, Carrington Manor, era una estructura imponente. Sus paredes revestidas de hiedra y sus terrenos barrentes eran un testimonio tanto del dinero viejo como del poder antiguo. Pero detrás de la fachada majestuosa había secretos que eventualmente desentrañarían las vidas de aquellos que habían estado más cerca de ella. Elizabeth siempre había sido la imagen perfecta de lo que la sociedad esperaba de una joven de su estatus. Educada en las mejores escuelas, comprometida en varias causas caritativas, y constantemente bajo la atenta mirada de su padre dominante, Reginald Carrington, parecía tener todo lo que una persona podía desear. Pero había una oscuridad acechando en su vida, una sensación de confinamiento que muchos susurraban pero pocos se atrevían a enfrentar. Su padre, un hombre de voluntad y control de hierro, había manejado durante mucho tiempo la vasta fortuna de la familia con una eficiencia despiadada. La obsesión de Reginald por mantener el legado de Carrington dejó poco espacio para la libertad, ya sea para su esposa, que había muerto en circunstancias misteriosas cuando Elizabeth era una niña, o para su única hija. El apretado control que tenía sobre la vida de Elizabeth la mantuvo bajo constante escrutinio. Reginald había elegido una pareja adecuada para ella al principio de su vida: Edward Ardrave, un hombre de buena crianza y suficiente riqueza, que, como muchos conocidos de Reginald, estaba demasiado ansioso por alinearse con la poderosa familia Carrington. Pero Elizabeth no amaba a Edward. Su corazón pertenecía a alguien más, alguien muy alejado del mundo de la alta sociedad, un joven escritor idealista llamado Thomas Everley. Thomas había venido a Ashford en busca de inspiración, un hombre de medios humildes con un ardiente deseo de documentar la vida de los ricos y poderosos. Fue cautivado por la belleza y el espíritu de Isabel, y ella, a su vez, encontró consuelo en su naturaleza de espíritu libre, su escape del sofocante mundo que ella habitaba. Sus reuniones secretas se convirtieron en una chispa en el paisaje de la vida de Isabel, que por lo demás era aburrido. Se reunían en el borde de la finca Carrington, donde un pequeño jardín cubierto escondía los restos de un viejo mirador de piedra. Allí hablaban de amor y libertad, de una vida más allá de Carrington Manor, lejos de la sombra de su padre. Thomas habló de un futuro en Nueva York, de escribir y vivir entre gente de ideas afines. Elizabeth, desgarrada entre la vida que se esperaba de ella y la que soñaba, comenzó a entretener la idea de dejarlo todo atrás. Era un secreto que no podía guardar por mucho tiempo. Su padre, siempre vigilante, había notado el cambio en su hija. Las últimas noches, la mirada distante en sus ojos. Reginald Carrington no era uno para perderse tales cosas. Su sospecha crecía, y a medida que pasaban las semanas, sus preguntas se volvían más puntuales. Al principio, Elizabeth lo negó todo, pero la persistencia de Reginald eventualmente rompió sus defensas. Cuando se enteró de su aventura con Thomas Everley, estaba furioso. Su reacción fue rápida e implacable. Le ordenó romper inmediatamente todos los lazos con Thomas, y a pesar de sus protestas, Elizabeth sabía que desafiar a su padre no era una opción. La tensión entre padre e hija llegó a un punto de ruptura. Elizabeth siempre había sido la preciada posesión de su padre, la joya del nombre Carrington, pero ahora sentía que se escapaba, asfixiándose bajo su control. En las oscuras horas de una noche tormentosa, con el peso de las demandas de su padre presionando fuertemente sobre ella, Elizabeth tomó una decisión. Ella se iría. Escribió una carta a su padre, una despedida fría y compuesta. En ella, explicó que ya no podía vivir la vida que él había planeado para ella, que ella se iba a encontrar su propio camino. Ella no mencionó a Tomás por su nombre, pero el tono de la carta era claro: Elizabeth se había ido, y ella no volvería. A la mañana siguiente, cuando Reginald encontró la carta, se enfureció. Convocó a sus asociados más cercanos y lanzó una búsqueda de su hija. Las autoridades fueron notificadas, pero no había señales de entrada forzada, ni señales de lucha. Elizabeth Carrington simplemente había desaparecido. La búsqueda de Elizabeth tomó semanas. La riqueza y la influencia de su padre aseguraron que cada recurso fuera invertido en encontrarla.
Equipos de investigadores revisaron el área, hablando con cualquiera que pudiera haber visto algo, cualquier cosa, fuera de lo común. Pero nadie lo hizo. No había señales de lucha, ni nota de rescate, ni rastro de la mujer que una vez había sido el orgullo de Ashford. A medida que las semanas se convertían en meses, los rumores comenzaron a revolcarse. Algunos dijeron que había huido con Thomas Everley, escapando a Nueva York para vivir una vida de libertad. Otros susurraron que había sido secuestrada, tomada por alguien con un profundo rencor contra la familia Carrington. Algunos incluso sugirieron que Elizabeth se había encontrado con el juego sucio a manos de su padre, impulsado a la desesperación por el control que tenía sobre su vida. La vida de Reginald Carrington quedó consumida por la búsqueda. Pasó largas noches encerrado en su estudio, mirando por encima de cada trozo de información, cada pista, no importa lo insignificante. Pero con el paso del tiempo, la esperanza comenzó a disminuir. El nombre de la familia Carrington, una vez sinónimo de poder y éxito, estaba ahora ligado a una tragedia que parecía no tener fin. El interés del público en la desaparición de Elizabeth disminuyó, y pronto, el caso se enfrió. Pero no todo era como parecía. Desconocido por Reginald, había susurros desde las sombras, rumores de una mujer vista en un pueblo distante, una mujer con rasgos sorprendentemente familiares. Elizabeth había sido vista, viva, pero no de la manera que nadie había esperado. Habían pasado meses desde la desaparición de Elizabeth Carrington, y la ciudad de Ashford había vuelto lentamente a su rutina. Reginald, a pesar de su incesante búsqueda, había comenzado a perder el control sobre el mundo que lo rodeaba. Los susurros del destino de su hija eran una presencia constante, y aunque su riqueza y su influencia seguían sin disminuir, su vida personal había sido consumida por el dolor y la confusión. A pesar de todo su poder, no había podido traerla a casa. Sin embargo, en un pueblo tranquilo a varios cientos de kilómetros de distancia, una mujer que tenía un parecido sorprendente con Elizabeth había estado viviendo en secreto. Su nombre era Anne Quintes, y para el mundo exterior, parecía ser una mujer ordinaria, tranquila, reservada y algo distante. Anne tenía un pequeño trabajo en una librería local y alquiló un modesto apartamento por encima de un café en ruinas. Se guardó para sí misma, su pasado un misterio para todos los que la conocían. Fue en esa ciudad, un lugar muy alejado de la grandeza de Carrington Manor, que surgió la primera pista real. Un joven llamado Arthur Dunne, un detective local con buen ojo para los detalles, había estado investigando recientemente una serie de robos menores en la zona. Mientras trabajaba, su curiosidad lo llevó a Anne Quintes, que había sido vista en las cercanías de los robos en varias ocasiones. Arthur la había notado antes cuando entró en la librería, sus rasgos casi inquietantemente familiares. La forma en que ella se sostenía, su postura, sus ojos, le recordaba algo que él no podía colocar. Una noche lluviosa, mientras se sentaba en el bar de un pequeño pub cerca del apartamento de Anne, Arthur escuchó una conversación entre dos ancianas hablando de la heredera perdida de la familia Carrington. Hablaron de la desaparición de Elizabeth Carrington, el misterio de su repentina desaparición, y las persistentes preguntas que habían perseguido la ciudad de Ashford durante años. Arthur sintió un frío escalofrío correr por su columna vertebral mientras escuchaba sus palabras. ¿Elizabeth Carrington? ¿Podría ser posible? Nunca había oído hablar de Elizabeth Carrington antes, pero el nombre tocó un acorde. Hizo lo que cualquier buen detective haría, siguió sus instintos. Al día siguiente, visitó la biblioteca local y exploró la historia de la familia Carrington. Lo que encontró solo profundizó el misterio. Elizabeth había desaparecido sin dejar rastro, y a pesar de la riqueza y la influencia de su familia, nadie había descubierto nunca lo que le había sucedido. Cuanto más leía, más seguro se volvía, la mujer que había estado observando a Anne Quintes se parecía extrañamente a Elizabeth Carrington. El parecido era innegable, pero Arthur tenía que saber más. Comenzó a observar a Anna desde lejos, y pronto, las rarezas sutiles comenzaron a salir a la superficie. Nunca habló de su pasado, ni parecía tener ninguna conexión real con la gente a su alrededor. Estaba sola, aislada de todo y de todos. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, había un ligero parpadeo en sus ojos, algo que sugería que estaba ocultando un secreto.
Fue entonces cuando Arthur decidió confrontarla, aunque sabía que no tenía pruebas sólidas para vincularla a la familia Carrington. Una tarde, apareció en la librería donde trabajaba Anne. Había oído que ella estaba allí todos los martes por la tarde, así que casualmente entró, fingiendo ser un cliente. Mientras examinaba los estantes, trató de estudiarla desde el rabillo de su ojo. Era una mujer llamativa, pero había un vacío sobre ella que parecía irradiar. Cuando sus ojos se encontraron, sintió la misma extraña sensación, como si estuviera mirando a alguien que estaba escondiendo un pedazo de su alma. Arthur no podía sacudir la sensación de que ella sabía que él la estaba observando. Ella le dio una pequeña y educada sonrisa, pero sus ojos rápidamente se apartaron, como si tratara de evitar una mayor interacción. Decidió hablar con ella, comenzando con preguntas casuales sobre los libros que ella recomendó. Sus preguntas parecían bastante inocentes, pero a medida que la conversación se hacía más personal, Arthur podía ver a su guardia subir. ¿Alguna vez tienes la sensación, preguntó Arthur, de que estás huyendo de algo? ¿O de alguien? Anne se detuvo, su mirada parpadeando por un momento. La expresión en su rostro era una que él nunca había visto antes: miedo, sí, pero también desafío. Rápidamente recuperó la compostura y le dio una sonrisa incómoda. No sé a qué te refieres, contestó ella, su voz firme pero sus ojos la traicionan. Arthur sabía que se estaba acercando demasiado. Pero justo antes de que pudiera presionarla más, sucedió algo inesperado. Un fuerte choque sonó desde la calle fuera de la librería. Un accidente, parecía, aunque nadie parecía herido. Anne saltó, sorprendida por el ruido, y Arthur vio algo parpadear en sus ojos: reconocimiento, tal vez, o pánico. Parecía dudar antes de disculparse, dejándolo con más preguntas que respuestas. En los próximos días, Arthur no podía dejar de pensar en Anne. Revisó la librería, pero ella no estaba allí. Cuando revisó los registros, parecía que se había tomado un repentino permiso de ausencia. Algo estaba pasando, y Arthur sintió que estaba a punto de descubrir algo mucho más grande que un simple robo. Pero no fue hasta que vio la fotografía en el periódico local que finalmente pudo confirmar sus sospechas. Un pequeño artículo apareció en la primera página sobre una familia rica de Nueva Inglaterra que recientemente había quebrado debido a una serie de inversiones fallidas. Entre los nombres mencionados estaba el de Reginald Carrington, y la foto que acompañaba a la historia era inconfundible. Era una joven Elizabeth Carrington, de pie junto a su padre, sonriendo de una manera que parecía distante, casi embrujada. El parecido con Anne Quinters era innegable. El corazón de Arthur se aceleró. Tenía que averiguar la verdad. Ahora sabía que Anne Quinters era, sin duda, Elizabeth Carrington. Pero ¿por qué había huido? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué había estado viviendo bajo una identidad falsa durante todos estos años? Mientras Arthur continuaba su investigación, descubrió una serie de hechos inquietantes. Elizabeth había estado viviendo bajo el nombre de Anne Quinters, pero su escape no fue el resultado de un mero deseo de libertad. Era un vuelo de algo mucho más oscuro, algo ligado a las acciones de su padre, acciones que, de revelarse, desentrañarían el mismo tejido del legado de Carrington. Lo que había comenzado como una desaparición ahora se perfilaba como una compleja historia de traición, engaño, y un secreto familiar enterrado tan profundamente que ni siquiera el más fuerte de los hombres podía haber anticipado su desenterración. Elizabeth Carrington no se estaba escondiendo simplemente de su padre, se estaba escondiendo de algo mucho más siniestro. Y cuanto más cavó Arthur, más se dio cuenta de que la verdad sobre su desaparición podría ser mucho más peligrosa de lo que cualquiera podría haber imaginado. La investigación de Arthur, aunque exhaustiva, lo había llevado por una serie de caminos sinuosos que parecían converger en un muro impenetrable de silencio. Cuanto más profundizaba en la historia de Elizabeth Carrington Anne Quinters, más creció su obsesión con el caso. A pesar de sus mejores esfuerzos, nunca pudo armar el cuadro completo, y cada paso más cerca de la verdad parecía empujarlo más lejos. La ciudad de Ashford, con sus calles empedradas y sus historias susurradas, había sido cambiada para siempre por la desaparición de Elizabeth. Una vez, ella había sido la joya de la comunidad, un símbolo de riqueza, gracia y belleza. Pero ahora,
su ausencia dejó un vacío que ninguna cantidad de búsqueda podía llenar. Durante años, la búsqueda de Isabel había consumido Reginald Carrington, pero ahora, el patriarca que antes era orgulloso se había convertido en una sombra de sí mismo. Su salud se deterioró, y su nombre, una vez hablado con reverencia, fue ahora hablado con piedad. Su obsesión por encontrar a su hija, combinada con su propia culpa por los oscuros secretos enterrados en el pasado, se lo había comido. La vida de Reginald cayó en espiral después de la desaparición de Elizabeth. La finca Carrington, una vez un próspero centro de influencia, se aisló cada vez más, sus grandes salas resonando con vacío. Se difundieron rumores de que Reginald no había sido tan despistado como se había presentado a sí mismo, que su agarre de hierro sobre la vida de su hija era más sofocante de lo que nadie se dio cuenta. Algunos incluso susurraron que Elizabeth había sabido demasiado sobre los tratos de su padre, tratos que podrían haber sido menos que legales, o al menos moralmente cuestionables. Sin embargo, nadie se atrevió a confrontar directamente a Reginald. Pero Elizabeth o Anna, como ahora se la conocía, había estado viviendo en un extraño limbo. Había descartado su antigua vida, y sin embargo, nunca abrazó completamente su nueva vida. Anne Quinters, una mujer de 30 y tantos años, había vivido tranquilamente en la pequeña ciudad, manteniendo su pasado en secreto. Ella nunca había sido vista con ninguna visita, ni nunca discutió su pasado con nadie. La gente del pueblo, aunque curiosa, respetaba su privacidad, creyendo que era simplemente una mujer que escapaba de una historia dolorosa. Arthur Dunne había tratado, en vano, de reconstruir lo que había sucedido en los años desde la desaparición de Elizabeth. Cuanto más investigaba, más se daba cuenta de que la historia de Elizabeth nunca había sido solo acerca de una heredera fugitiva. Era una historia de escape, no solo de su padre, sino de algo mucho más oscuro, algo siniestro. Arthur llegó a saber que la riqueza de la familia Carrington no era solo el resultado de dinero viejo o inversiones sabias. Había rumores de actividades ilegales, tratos secretos con empresarios turbios y susurros de un encubrimiento que implicaba algo más que la desaparición de Elizabeth. Pero a pesar de sus mejores esfuerzos, Arthur nunca pudo confirmar el alcance de la participación de Reginald Carrington en estos tratos. Las personas que podrían haber sabido algo estaban demasiado asustadas para hablar o habían desaparecido convenientemente. Las sombras que rodeaban a Carrington Manor parecían extenderse mucho más allá de las paredes cubiertas de hiedra de la finca. Con el paso del tiempo, la obsesión de Arthur con el caso se profundizó. Se mantuvo en contacto con Anne, aunque sus interacciones con ella se hicieron más distantes. Había tratado una vez de confrontarla con la fotografía de Elizabeth Carrington, pero ella simplemente se había marchado sin decir una palabra. Su silencio hablaba mucho, y solo servía para alimentar aún más la curiosidad de Arthur. Un día, después de meses de observación silenciosa, Arthur siguió a Anne Quinters hasta el pequeño cementerio en las afueras de la ciudad. Había oído rumores sobre su visita, pero nunca había sido capaz de confirmar por qué. Esa tarde, la verdad fue revelada de una manera que lo dejó sacudido hasta el fondo. Anne estaba ante una lápida, el nombre que llevaba con la edad, pero todavía legible, Reginald Carrington. Amado hijo. Arthur estaba a cierta distancia, escondido detrás de un gran roble, observándola. El hombre enterrado allí era el hijo mayor de Reginald Carrington, que había muerto en circunstancias misteriosas en su juventud, muchos años antes de la desaparición de Elizabeth. Era una muerte que nunca había sido explicada completamente, y la familia nunca había hablado de ella públicamente. La cara de Anna, generalmente tan compuesta, estaba ahora contorsionada de emoción mientras colocaba una sola rosa blanca sobre la tumba. El corazón de Arthur se aceleró cuando las implicaciones le golpearon. El hermano de Elizabeth, Reginald, había muerto joven, pero el dolor que rodeaba su muerte nunca había salido realmente de la familia Carrington. La visita de Anna a su tumba fue un gesto de duelo, pero también insinúa algo mucho más inquietante. ¿Estaba la desaparición de Elizabeth atada a la muerte de su hermano? ¿Había descubierto algo acerca de esa muerte que la obligó a huir? ¿Los secretos de su padre finalmente se habían apoderado de ambos? Los pensamientos de Arturo corrieron mientras veía a Anna salir del cementerio. Sus hombros se desplomaron en la derrota, como si el peso de su pasado fuera algo que nunca podría escapar.
Cuanto más aprendió Arthur, más preguntas tenía. ¿Se había enterado Elizabeth de la muerte de su hermano de una manera que nunca se había revelado? ¿Fue el catalizador de su decisión de desaparecer? ¿O había huido por razones que no tenían nada que ver con su familia, quizás porque estaba en peligro de otra persona totalmente? ¿Alguien fuera del mundo de Carrington? Arthur nunca obtuvo las respuestas. Cuanto más cavaba, más la historia parecía disolverse en una nube de loe. Elizabeth Carrington, o Anne Quintes, nunca le dijo la verdad completa, y tal vez nunca lo haría. El caso permaneció abierto en su mente, un rompecabezas constante que no pudo resolver. Las piezas, sin importar lo duro que lo intentara, nunca encajaban. Al final, Reginald Carrington falleció en una cama de hospital, roto y consumido por la culpa. Su legado se empaña para siempre. Pero la verdad sobre la desaparición de su hija, sobre lo que había sucedido realmente hace todos esos años, permaneció enterrada bajo capas de engaño y silencio. Nadie volvió a hablar de Elizabeth Carrington, y nadie descubrió el alcance de su fuga. Arthur se alejó de la ciudad, su mente nunca estaba completamente libre de las preguntas que persistían como sombras en sus pensamientos. La historia de Elizabeth Carrington, la heredera desaparecida, se desvaneció en las páginas olvidadas del tiempo, sin resolución a la vista. Los misterios que rodeaban su vida y su desaparición seguían siendo precisamente eso, misterios. Y para algunos, así era siempre.